Hola, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de la Casa de la Cultura La Barquereña del municipio de Sabaneta. Yo soy Hugo Riaño, director de la Banda Sinfónica Juan David Castaño Arango de nuestro municipio. Y le damos la bienvenida a todos aquellos que nos observan en este momento, bien sea en nuestro canal de YouTube o a través de nuestras redes sociales. Como se han podido dar cuenta, hemos estado publicando contenidos súper interesantes de cada uno de nuestros profesores, de guitarra, percusión, saxofón, clarinete y pues en este caso las clases de la historia de la música, de las agrupaciones instrumentales y pues el caso de hoy de los compositores. Les invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook para que puedan acceder a este y otros contenidos. Hoy trataremos un tema bastante interesante. En el último video les hablaba acerca de la historia de las agrupaciones instrumentales, de las orquestas y las bandas sinfónicas. Y hoy hablaremos de un tema muy interesante y es los compositores en la historia de la música. Algunos de ustedes cuando estamos en concierto se dirigen a hacerme preguntas, que son las que me llevan a reflexionar y hacer este tipo de videos. Hace un tiempo, en un concierto, alguien se me acercó y me dijo: maestro, ¿es verdad que Beethoven era ciego? No, para nada, no era ciego, Beethoven era sordo. Y en otro concierto, alguien me preguntaba: maestro, a mí me contaron que hubo un director que murió en acción. Y es verdad, hubo un director que murió dirigiendo. Eso lo contaré el día de hoy. Así que hoy hemos preparado un video muy interesante, lo vamos a dividir en dos partes. Este video es la primera parte y próximamente publicaremos un segundo video que habla de otra gama de compositores. Hablaremos de su música, de su repertorio, pero de aspectos que no son tan conocidos en su vida personal, para que podamos conocer más de ellos y para que podamos conocer más de su música. Así que sin más, bienvenidos a este video y esperamos que sea de su completo agrado. Pues bien, aquí estamos en nuestra banda sinfónica virtual, la Banda Sinfónica Juan David Castaño Arango de Sabaneta. Y es que gracias al apoyo de nuestra administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Santiago Montoya, hemos recibido todo el apoyo para continuar laborando en nuestras casas desde la virtualidad, porque es que el arte y la cultura son el vehículo que nos permitirá salir adelante después de que todo esto pase. Y por eso nosotros seguimos sonando desde casa y estamos preparando estos contenidos para que pasemos un rato ameno y no solo disfrutemos el periodo de esta cuarentena, sino que aprendamos cada día más. No necesariamente siendo músicos, sino que podamos todos acceder al conocimiento de la historia de la música. Así que comenzamos. Bien, el primer compositor que vamos a estudiar en este momento se trata de un papa, sí señores, un papa músico. Es un papa que vivió aproximadamente en el siglo VI de la historia y se trata del papa San Gregorio Magno. Se dice que a San Gregorio Magno los ángeles descendían del cielo, le cantaban melodías que él después escribía en una música que para nosotros hoy llega con el nombre de el canto gregoriano. Pero en la época de él, este canto no recibió ese nombre. Ese canto recibió el nombre gracias a que el emperador Carlomagno en el siglo IX quiso unificar la liturgia en todo el imperio que para la época se llamaba el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio abarcaba varias regiones de Europa, incluyendo desde España, Francia y los Países Bajos, y en cada lugar hacían la liturgia de una forma distinta. Y él, para unificarla, empleó la música de San Gregorio Magno y se popularizó con el nombre del canto gregoriano. Escuchemos un ejemplo de canto gregoriano compuesto por San Gregorio Magno. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria. Bien, llegamos a un compositor muy importante. También se trata de un clérigo. Y es un clérigo del siglo X de nuestra historia. Es un clérigo que estaba muy preocupado por una situación que
sucedía en sus iglesias, porque él era maestro de capilla o músico de varias iglesias en las que trabajaba o pertenecía. Resulta que él le enseñaba música a los niños y a los jóvenes de su comunidad, pero en cada uno de los lugares donde él iba, empezó a darse cuenta que la cantaban de forma distinta. Él la enseñaba, se iba y volvía, y al mes o 2 meses en los que él volvía a ese lugar, se la estaban aprendiendo de forma distinta. Y esto era porque la música en esa época se enseñaba a través de algo que nosotros conocemos como la tradición oral. No como nuestros días, que disponemos de una partitura y pues esa partitura si la leemos acá o la leemos en Japón o la leemos en Rusia, va a sonar exactamente igual. Pues en esa época no sucedía esto. En esta época no habían partituras. Había un sistema de notación de los cantos gregorianos que acabábamos de escuchar que se llamaba la notación neumática, pero las notas no tenían nombre. Y entonces Guido d'Arezzo se ingenió un sistema que conocemos como el sistema de la solmización. La solmización consistía en ponerle o adjudicarle a cada dedo un nombre de sonido de una nota. Entonces, esta nota tenía una altura, esta nota tenía otra altura y esta nota tenía otra altura, y eso permitía que las personas se aprendieran un esquema físico-visual de los sonidos y pudieran recordarlo con más facilidad. Resulta que para facilitar el proceso de aprendizaje, Guido d'Arezzo lo que hizo fue tomar un versículo de la Biblia de San Juan y musicalizarlo en lo que para nosotros hoy conocemos como un acróstico. Un acróstico es tomar la primera sílaba de una oración y organizarla hacia abajo para formar una palabra. Él tomó un himno que se llamaba Utquam Laxis y con la primera sílaba de cada oración surgió el nombre de las notas que nosotros conocemos. Ut, re, mi, fa, sol, la. El si no se utilizó en la época de Guido d'Arezzo. Y eso permitió que los músicos de la época se aprendieran con más facilidad las partituras que él les quería enseñar, porque las notas ya tenían nombre. Adicionalmente, Guido d'Arezzo también agregó la quinta línea al tetragrama de la época y lo que quedó lo que configurado lo que conocemos nosotros hoy en día como el pentagrama, 5 líneas musicales. Vamos a apreciar una obra de Guido d'Arezzo y su solmización. Estamos ante uno de los músicos y compositores más apreciados en el periodo del Renacimiento. Se trata de un compositor que tiene un adjetivo muy especial, muy particular, pero al mismo tiempo muy impresionante. Porque para que a uno lo llamen el compositor de Dios, es porque su música tiene la capacidad de elevar a las personas que la escuchan. Estamos hablando de Tomás Luis de Victoria, compositor español. Y es que Tomás Luis de Victoria vivió en una época donde la música italiana o la de los músicos, los maestros italianos, era la música predominante. El Renacimiento en sí es un movimiento que está naturalmente ligado al país de Italia, en el arte y en toda la escultura, la pintura y la arquitectura. Allí aparecen nombres como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, y todo el país italiano lleva el foco central de la atención en el Renacimiento. Pero Tomás Luis de Victoria encontró la manera de adoptar el sistema y el lenguaje de composición de los maestros italianos, pero adaptado al estilo español. Su música es una música que tiene una profundidad espiritual supremamente especial. Es una música que está escrita en técnica polifónica, pero está escrita con tal nivel de detalle que la letra, el texto, todo permite crear una atmósfera que las personas cuando la escuchan sienten una elevación espiritual. Por eso es que se conoce como el compositor de Dios. Y en este momento vamos a apreciar un ejemplo de la música del compositor de Dios.
Bien, vamos a hablar de tal vez el músico más importante de todo el periodo del Renacimiento. Así como para nosotros es posible que reconozcamos al artista más importante del Renacimiento en la figura de Leonardo da Vinci, en Giovanni Pierluigi da Palestrina encontramos al músico más importante del periodo. Hace un momento hablábamos que la textura polifónica es la textura musical en la que hay varias melodías sonando simultáneamente, cada una de ellas de forma independiente. Lo contrario a la polifonía es la homofonía, columnas de sonido, donde todas las voces tienen el mismo ritmo y todas van sonando al mismo tiempo, no de forma independiente como cuando tenemos melodías distintas en el estilo de la polifonía. Llegó un momento, como lo mencionábamos en alguno de los compositores, que la polifonía era tan densa rítmicamente hablando que el texto no se entendía. Y el papa de la época estuvo a punto de tomar la decisión de acabar por completo la polifonía porque consideraba que el mensaje no llegaba a sus fieles. Pero Giovanni Pierluigi da Palestrina, que era muy amigo del papa de la época, hizo un acuerdo con él. Le dijo: querido papa, voy a componer una misa en el estilo polifónico, tratando de ser muy cuidadoso de tal forma que el texto se oiga. Y es así como Palestrina compuso una obra que llega hasta nuestros días conocida como la Misa del Papa Marcelo. Esta es una misa muy importante porque fue la misa que permitió que la Iglesia Católica no tomara la decisión de abolir la polifonía en ese momento. Por eso nosotros consideramos a Palestrina como el salvador de la polifonía. Vamos a escuchar un ejemplo de la música de Palestrina. Bien, hemos llegado a uno de los periodos de la historia de la música que es de mis favoritos. Estamos hablando del periodo del barroco musical, un periodo que está ubicado entre el año 1600 y 1750. Y voy a hacer una pequeña introducción para que entendamos el fenómeno de lo que significó Monteverdi en su época. Aproximadamente 70 años antes del surgimiento de Monteverdi, encontramos un fenómeno social y religioso muy importante que cambió la sociedad hasta nuestros días. Se trata de la Reforma Protestante. Como ustedes saben, la Reforma Protestante fue la que permitió que surgieran nuevas iglesias distintas a la Iglesia Católica. Eso generó una revolución impresionante en la sociedad y llegó un punto en el que los artistas de la época querían retornar a la estética y a los ideales de belleza, no solo en música, sino en el arte en general, del periodo clásico griego. Este grupo de artistas se conocieron como la Camerata Florentina o la Camerata de Bardi, una reunión que se realizaba en la ciudad de Florencia, Italia. Estos compositores, en su afán de integrar todas las artes, así como estaban integradas en el teatro griego, crearon un género musical muy importante para la época y muy importante para nosotros. Se trata de la ópera. Y ahí es donde entra en escena Monteverdi. Monteverdi fue el primer compositor de una ópera completa. Se trata de la ópera Orfeo. Pero resulta que Monteverdi era hijo de un médico falso. Era una persona que ejercía la medicina, pero no era médico. Y Monteverdi, en su pueblo natal, era músico de capilla. Los músicos de capilla se tenían que ceñir a lo que el clérigo del lugar le decía que tenía que componer. Pero Monteverdi era una persona, diríamos para su época, rebelde, y huyó. Se fue de ahí y se instauró en la ciudad de Venecia, posiblemente la ciudad más importante del periodo del barroco musical. Estando en Venecia, tuvo la idea de componer un drama musical y musicalizarlo basado en la historia de Orfeo.
Y así es como surgió la primera ópera y todo el movimiento que generó las más grandes obras musicales y las óperas más grandes que llegan hasta nuestros días. Por eso estamos hablando del hijo del médico falso que huyó. Vamos a escuchar un ejemplo de la ópera Orfeo de Monteverdi. Ok, hemos llegado a una de las anécdotas más particulares en la historia de la música. Como algunos de ustedes sabrán, yo soy director de banda y orquesta sinfónica. Y de alguna forma todos estamos emparentados y relacionados con Jean-Baptiste Lully, compositor italiano, pero no tiene nombre italiano, tiene nombre francés. Y es que resulta que él, muy joven, se desplazó a Francia y en el lugar donde él trabajaba tuvo la posibilidad de dirigir una gran orquesta. Pero como se lo imaginarán, en esa época, para que los músicos llevaran la atención, pues había que encontrar una manera de llamar la atención a todos los músicos. Hoy en día nosotros utilizamos algo que denominamos la batuta, que es el palito que tenemos los directores, o como cuando algunos de ustedes en concierto me dicen, ¡ay, maestro! ¿Cómo es de fácil mover el palito? Pues ese palito es la batuta. Pero en la época de Jean-Baptiste no se hacía con una batuta. Se hacía con un bastón que se golpeaba en un cajón de madera de tal forma que hubiera un sonido audible que todos los músicos pudieran escuchar para que todos pudieran tocar juntos. Un buen día, Jean-Baptiste, en la confusión, en la conmoción que estaba generando el ensayo que estaba haciendo, golpeó con este bastón uno de los dedos de su pie derecho. Y fue así como este dedo se engangrenó. Sabrán ustedes que para la época no habían medicinas, no habían antibióticos, y murió. Ahora, lo que mató a Jean-Baptiste no fue la batuta, no fue la dirección, fue la enfermedad. Pero sí podemos reconocer que Jean-Baptiste fue el primer director muerto en acción. Vamos a escuchar un ejemplo de la música de Jean-Baptiste Lully. ¿Quién de nosotros no ha escuchado una de estas 4 obras magnas de la música del barroco? La música del verano, como la que está sonando en este momento, la música del otoño, la música del invierno o la más famosa de todas, la música de la primavera. Estamos hablando de un compositor que también era sacerdote y tenía una particularidad, era pelirrojo. Pero no como los pelirrojos que nosotros observamos hoy en día. Su cabello era literalmente rojizo, tanto así que su sobrenombre era El Rojo. Estamos hablando de Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi es un compositor muy importante, no solo por las obras que hizo. Antonio Vivaldi era violinista y uno de los aspectos de su vida consiste en que él ayudó a desarrollar la construcción del violín y para que el instrumento evolucionara y pudiera producir un sonido más estable y más afinado. Antonio Vivaldi contribuyó al desarrollo del violín y también contribuyó al desarrollo de la música que nosotros hoy conocemos como la música programática. La música programática es aquella música que está compuesta para apoyar una escena, describir una escena o representar algo que el compositor quiere tomar como base, bien sea un libro, bien sea una historia, bien sea una persona, pero siempre que la música está basada en un elemento externo, nosotros lo identificamos como la música programática. Es así como Antonio Vivaldi compuso su concierto para violín en 4 movimientos y a cada movimiento le adjudicó un nombre: el invierno, la primavera, el otoño y el verano.
Esas obras han llegado hasta nuestros días y son muy conocidas. Vamos a escuchar un ejemplo del compositor que prácticamente fue uno de los precursores de la música programática, Antonio Vivaldi. Muy interesante, ¿no es cierto? Estamos en una época en la que estamos hablando aproximadamente de 400 años y llega hasta nosotros esta música tan hermosa que evoca profundas emociones en cada uno cuando la escuchamos. Ahora vamos a hablar de un músico que no era músico y de un músico que era considerado el más grande compositor de música inglesa que no era inglés. No era músico y tampoco era inglés. Estamos hablando de George Frederick Händel. Es un compositor muy conocido por una obra en particular. ¿Han escuchado ustedes el Aleluya? El Aleluya hace parte de un oratorio que él compuso llamado El Mesías. Pero ¿qué pasa con George Frederick Händel? George Frederick Händel es un compositor alemán, pero por circunstancias de la vida viajó a Inglaterra y fue allí donde pudo desarrollar su carrera musical en todo su esplendor. Él compuso muchas obras, pero las que llegan hasta nuestros días, de las más conocidas o las más famosas, es el Oratorio del Mesías y por ende el Aleluya de Händel. Vamos a escuchar un fragmento del Aleluya de Händel, del músico que no era músico y del compositor inglés que no era inglés, George Frederick Händel. Sublime, ¿no es cierto? ¿Sabían ustedes que hay lugares del mundo, particularmente como en el Reino Unido, que cuando suena la Aleluya de Händel las personas se detienen o si están sentadas se ponen de pie? Ese es el efecto que causa la música hoy en nuestros días, la música bien hecha. Y por eso en este momento vamos a hablar de uno de los compositores más grandes en la historia de la música. Pero tiene anécdotas impresionantes, hoy les voy a dar un par. La primera de ellas, Bach, Johann Sebastian Bach, es considerado como uno de los compositores más prolíficos. Prolífico quiere decir que compone muchas obras. Johann Sebastian Bach compuso más de 1100 obras, pero no fue solo prolífico en la música. Tuvo 20 hijos. Fue muy prolífico verdaderamente, ¿no es cierto? Pero aunque tuvo 20 hijos y aunque compuso más de 1100 obras, no fue famoso. En su época, Johann Sebastian Bach componía música para los lugares donde trabajaba y trabajaba en iglesias. Por lo tanto, mucha de su música es música religiosa. Dentro de la música que él compuso un género musical que nosotros conocemos como la pasión. La pasión es el equivalente a una ópera, pero religiosa, basada en el relato de la vida de Jesús y la crucifixión de Jesús. Por lo tanto, es una obra que se asemeja mucho a una ópera porque tiene recitativos, tiene arias y tiene coros, pero no tiene actuación. Una de sus pasiones más importantes es la pasión según San Mateo. Como les decía hace un momento, en el año 1680 o hasta el año 1750, que fue cuando él murió, Johann Sebastian Bach no fue famoso. Johann Sebastian Bach solo fue famoso hasta que un compositor, prácticamente 150 años más tarde, desempolvara su pasión según San Mateo, la interpretara y quedó flechado automáticamente con su música, que empezó a difundirla 150 años más tarde. Estamos hablando del compositor Felix Mendelssohn. Fue Felix Mendelssohn quien permitió que Johann Sebastian Bach llegara hasta nuestros días
como uno de los compositores más importantes en la historia de la música. Y es que la técnica de composición de Johann Sebastian Bach es prácticamente perfecta, matemáticamente perfecta. Las personas que estudiamos música, sin excusa, tenemos que estudiar en algún momento la música de Johann Sebastian Bach. Y en este momento vamos a poner un ejemplo de una de sus obras más conocidas, Johann Sebastian Bach. Bien, hemos llegado al final de esta primera parte. Como les decía al principio de nuestro video, hoy hablamos de los compositores más importantes de la Edad Media, del Renacimiento y del Barroco. En el próximo video hablaremos de los compositores más importantes del periodo del Clasicismo, del Romanticismo y del Nacionalismo. Les animamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de la Casa de la Cultura La Barquereña del municipio de Sabaneta o búsquenos en nuestras redes y nos siguen. Nosotros somos la Banda Sinfónica Juan David Castaño Arango de Sabaneta y yo, Hugo Riaño, su director, estoy completamente a gusto de preparar estos materiales para ustedes y esperamos que sean de su agrado y puedan seguirnos acompañando. Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego.